Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quisiera platicar con ustedes, conversar con ustedes en torno a un libro que acabo de terminar recientemente y que la verdad me parece bastante interesante por el tema, por el abordaje y bueno, particularmente porque me parece que nos invita profundamente a la reflexión sobre un fenómeno que es más común de lo que pudiéramos pensar, pero que quizá por el tabú que está alrededor del mismo no se platica, no se dice, no se conversa y se queda como un asunto meramente individual, íntimo, aunque por supuesto tiene, y lo veremos, repercusiones sociales, políticos, colectivas, ¿no? El texto se llama La piel y la huella. El autor es David Le Breton. Él es un antropólogo francés que, bueno, es uno de los grandes exponentes hoy por hoy en torno al cuerpo, los significados sociales, culturales, simbólicos del cuerpo. Y, bueno, en este texto que está editado por Paradiso Editores, bueno, pues justamente va a profundizar en uno de los aspectos, decía hace un rato, quizá de mayor intensidad que los sujetos, los individuos podríamos tener con nuestro propio cuerpo y que tiene que ver con las marcas, las mutilaciones, las lesiones autoprovocadas, ¿no? En la piel, en diferentes partes del cuerpo y que, bueno, evidentemente tienen un halo, un contexto de interpretación comúnmente, socialmente, insisto, de tabú, es algo que no se dice, es algo del cual no se habla y que simplemente está estigmatizado. Lo interesante de que un antropólogo experto en el cuerpo aborde este tema es que nos permite salir un poco o cuando menos contraponer, contrarrestar las perspectivas que normalmente pareciera que tienen ganada la batalla en tanto a interpretación de lo que significa una lesión, una cortada que uno mismo hace sobre su propio cuerpo, que parece que la tienen ganada la medicina y la psiquiatría, ¿no? Como un tema de una patología, una enfermedad que debe ser atendida en términos justo psiquiátricos, ¿no? Lo que nos permite David Le Breton ver es que estos, a suerte como de rituales de usos del cuerpo y de la piel, pues tienen un significado mucho más complejo, un sentido o una multiplicidad de sentidos mucho más complejos que no pueden ser reducidos a una mera patología, una mera enfermedad psiquiátrica. Bueno, lo primero que va a hacer Le Breton es dejar fuera todas aquellas autolesiones que tienen como intención clara y directa, por ejemplo, el atentar contra la propia vida, ¿no? Esto no es un asunto de suicidio y lo aclara, por ejemplo, inmediatamente. No ese es el interés propiamente de su reflexión. Em, y que más bien son estas huellas que uno puede dejar sobre su piel, pero con la intención precisamente no de acabar con la vida, sino él dirá de intensificar la propia vida, ¿no? Em, por eso es que él va a decir en algún momento, ¿no? En los comportamientos analizados aquí, de lo que se trata es de enfrentar la muerte y el dolor con artimañas para producir un sentido de uso personal, de volver a incorporarse al mundo. Al lanzarse contra el mundo, al lacerarse o quemarse la piel, lo que se busca es asegurarse, pone a prueba su existencia y su valor personal. Es un hecho antropológico que se expresa aquí en consentir despojarse de un fragmento de sí para continuar existiendo. Es una tesis que en una primera instancia puede resultar un tanto problemática, pues porque estamos acostumbrados precisamente a esta interpretación, a esta perspectiva más médica y psiquiátrica, ¿no? Pero justo es interesante porque lo que deja ver es
ante los procesos de pronto que puede pasar un individuo a lo largo de su vida, en la adolescencia, en la juventud o en diferentes etapas de la vida, en los cuales pareciera que hay un proceso de despersonalización, de desubjetivación, de pérdida del control sobre la propia situación, de la pérdida de control sobre el propio contexto en el que uno está, en el que uno vive. El último recurso que tenemos precisamente es el cuerpo, ¿no? Lo interesante es que estas marcas, estas mutilaciones, no tienen que ver justamente con un llamamiento a la muerte, ¿no? O en dado caso es como un acercamiento a, pero en el sentido muy vital, ¿no? En el sentido de es un hacer latente la propia muerte, pero justamente como un aspecto que termina por ser excesivamente vital para quien lo hace, en tanto que vuelve a establecer una suerte de control sobre sí mismo, una suerte de control sobre el cuerpo. Mientras la situación se me está saliendo de las manos, mi relación con los otros se me está saliendo de las manos, con la familia, los amigos, en la escuela, etc. El regreso al cuerpo a través de poder tener el control de ver mi propia sangre, porque, bueno, claro, analiza casos, digamos, sí, de lesiones, ¿no? Fuertes, implica precisamente un reconocimiento de que mi cuerpo está aquí y de que yo puedo tener control sobre ese cuerpo. Por eso es que finalmente es una suerte de enfrentar un sufrimiento a través del dolor, va a decirle Breton. Él establece esta diferencia justo entre sufrimiento y dolor. El dolor, algo que puede ser reducido a una cuestión meramente física, ¿no? Pero el sufrimiento que tiene que ver con cuestiones más bien de tipo incluso morales, ¿no? El sufrimiento ante un recuerdo, el sufrimiento ante un pasaje de la vida, una experiencia, ¿no? O ante una situación, ¿no? Que nos genera sufrimiento, ese sufrimiento de pronto se vuelve tan insoportable que solo el dolor, otra vez, es decir, algo físico, ¿no? Que nos trae al cuerpo puede detener, ¿no? En ese sentido, pues por supuesto hay diferentes grados también, ¿no? Que no deja fuera, que no va a obviar nuestro autor, en el sentido de que, bueno, hay quien de pronto puede hacerlo una vez en su vida y no lo repite nunca más, hasta quien lo hace de manera continua durante un gran periodo de la vida, o quien incluso lo puede llevar a otro tipo de expresiones un poco más sublimadas, quizá, ¿no? Social y culturalmente aceptadas, ¿no? Por ejemplo, a partir del performance, ¿no? Que mucho del performance tiene que ver precisamente con el cuerpo, con el llevar el cuerpo a un grado intenso de dolor, ¿no? O de exposición de la sangre, de la piel, ¿no? Eh, y que de alguna manera es una forma contemporánea, artística, ¿no? Precisamente de expresión del dolor a través del cuerpo, eso de forma socialmente hasta cierto punto aceptada, ¿no? De cualquier manera, es interesante porque lo que va a decir es que este lastimarse, este dolor, es un cuerpo a cuerpo con el sufrimiento, ¿no? Particularmente cuando es un dolor, es un sufrimiento que se vuelve indecible, ¿no? Que se vuelve indescifrable. Y en ese sentido, por eso es que es altamente radical, porque en una sociedad contemporánea que está tendiente a la hiperindividualización, a la pérdida de los rituales, a la pérdida de la colectividad, ¿no? Pareciera entonces que el individuo tiene que asumir más que nunca antes en la historia de la humanidad la responsabilidad sobre sí mismo y sobre sus propios sufrimientos, de tal manera que el cuerpo entonces es el último dique vital que me posibilita estar anclado al mundo y no perder el control sobre mí, sobre mi situación, ¿no? Em,
Y bueno, que de alguna manera lo interesante es que dice que es una conjura de la muerte, ¿no? O sea, no es un llamado a la muerte, sino al contrario, es alejarla, es un movimiento vital. Dice tal cual, el caso es conjurar la muerte que se pega a la piel exponiéndose al riesgo de morir o perder la integridad corporal. Los que jueguen con su existencia, el dolor o la lesión colocan a la muerte en el corazón del intercambio, aun si lo hacen a título personal, la vuelven a erigir como asociada. La prohibición de la muerte llama a la transgresión de lo que no tiene nada que perder y todo que ganar, alimenta el poder de los que toman el riesgo de contravenirla, pero de alguna manera el idioma es una suerte de inyección simbólica, ¿no? Es una suerte de revitalización del propio cuerpo, de la vida, ¿no? El que se corta o se quema expresa su desprecio, su indiferencia ante el cuerpo liso, higiénico, estético, acabado, que está de moda en las sociedades contemporáneas, en las sociedades de lo pulcro, de lo pulido, en las sociedades de lo liso. El individuo altera sus propios límites, ¿no? Y enfrenta simultáneamente los límites también de la sociedad, de lo socialmente permitido o prohibido, dado que el cuerpo es un símbolo, pero siempre para pensar en sociedad. Finalmente es nuestro, nos pertenece, pero dice Judith Butler, ¿no? No nos pertenece del todo nunca, ¿no? Sino que nuestro cuerpo también le pertenece a los otros, al estar con los otros. Por eso el cuerpo es un símbolo para pensar lo social, dice Le Breton, y las marcas que hacemos sobre nuestros cuerpos mucho tiene que ver justo con repensar nuestro propio lugar en lo social, ¿no? Eh, de tal manera que, bueno, incluso puede servir como una suerte de recomenzar, ¿no? Va a decir en algún momento, la herida deliberada es una reactivación del tiempo. Cuando parece que no puedo salir de una situación, cuando parece que justo que mi crecimiento se ha detenido, que hay algo que imposibilita que pueda seguir adelante, ¿no? Dice, ahí donde la continuidad parece inmovilizada en un punto muerto radical, la herida lanza un puente sobre el mundo que vendrá, echa a andar el tiempo nuevamente. Por supuesto, no es una apología de la herida, no es un llamado a herir nuestros cuerpos como forma de enfrentar un sufrimiento, como forma de enfrentar una situación difícil, pero lo que es verdad es que como buen antropólogo precisamente llama a tratar de entender y comprender los significados profundos que están detrás de este tipo de acciones, más allá de querer, insisto, reducirlas a una cuestión médica, a una cuestión patológica. Después de todo, el cuerpo en tanto su condición y personal, íntimo personal, pero también social, es precisamente este vínculo, este puente que establecemos con los otros, ¿no? La piel es un órgano que al mismo tiempo recubre nuestra interioridad, pero también nos abre a la exterioridad, nos protege de lo exterior, pero también nos vincula con lo exterior. Por lo tanto, lo que sucede, lo que hacemos con nuestra propia piel tiene un carácter, sí personal, pero también social, también colectivo, cultural, simbólico. Y bueno, además porque en algún momento lo que va a decir Le Breton en muchos de los análisis que hace, porque lo interesante es que hace entrevistas, hace campo, además de retomar estudios antropológicos, sociológicos, médicos que se han hecho respecto al tema, pues es que en el fondo también tiene que ver con una cuestión que a veces es un poco difícil de manejar por parte de los individuos, insisto, en la sociedad contemporánea, ¿no? Que es qué hacemos con lo que no puede decirse, qué hacemos con lo que es indecible, un dolor que es indecible o la muerte misma que es indecible, qué hacemos con un sufrimiento indecible, ¿no? Eh, y justo lo que deja ver, sobre todo en adolescentes, muchas veces tiene que ver como es una suerte de llamamiento, ¿no? Es una suerte de un llamamiento que está exigiendo una escucha del otro lado, ¿no? Em, Al mismo tiempo que se oculta la herida que uno mismo se hace, también se muestra y existe además la esperanza de que pueda ser vista por papá, por mamá, por un amigo, una amiga, por un profesor, ¿no? En fin, de tal manera que pueda hablarse, pueda contarse, es decir, lo que viene después, la pregunta de ¿por qué?
¿Por qué lo hiciste? ¿Qué está pasando? Y quizá a través de eso empezar a decir lo que es indecible, ¿no? Lo que no se puede decir en una primera instancia, pero además lo que nadie pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Em, y que justamente tiene que ver mucho con cosas mucho más profundas que una mera, insisto, patología psiquiátrica, ¿no? Así que bueno, la piel es un lienzo donde inscribimos un discurso individual y social, y la piel y la huella, el texto de David Le Breton, perdón, permitirá o nos permite reflexionar en torno al impacto que tiene sobre nuestras vidas a nivel colectivo y a nivel individual. Aprender a leer la herida, el dolor y el sufrimiento, más allá de una sobremedicalización, y entender su carácter radical, complejo, simbólico, antropológico, social y cultural.